El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, yo soy». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Cuando Moisés se encuentra en el desierto, y concretamente en el monte Sinaí, con esta manifestación divina, ¿qué es lo que vio Moisés? Vio un arbusto que se encontraba en fuego, envuelto en fuego, pero que no se consumía. Era como si nosotros viéramos eso, una planta en nuestro jardín, un pequeño arbolito que está verde y que está lleno de fuego y no obstante no se quema. Y entonces la curiosidad mató al gato. Moisés se acercó para ver qué es lo que estaba pasando y conocemos la escena. Dios le habla en medio de esa zarza, en medio de aquel arbusto y le dice: «Moisés, quítate las sandalias de los pies porque estás pisando tierra santa». Es decir, reconoce también mi dignidad, descálzate. Y entonces Moisés se quita los zapatos, se quita las sandalias y escucha el mensaje de Dios. Dios le pide que vaya a liberar a su pueblo de Egipto y le da todas las instrucciones. Y Moisés, primero con un gran miedo, dice: «No, mejor no, que vaya otro». Dios le dice: «No, vas a ir tú». Bueno, y aquí la gran pregunta. Y cuando me pregunten quién me manda, ¿quién voy a decir? ¿El arbusto? Y dijo: «No, diles, yo soy, me envía a ustedes». El nombre divino, yo soy. Y es así como Moisés parte para cumplir su misión. No perdamos esta idea porque la vamos a ver ahora. La primera vez que aparece en la Sagrada Escritura la palabra miedo fue cuando el hombre peca. Justo cuando Dios le había dicho: «Niño, no te acerques, te vas a quemar». Y ahí va el niño. Come del fruto, el fruto prohibido. Y es entonces cuando se dan cuenta de su pecado. ¿Y qué es lo que hacen? Se esconden. Adán y Eva se esconden por miedo. Y Dios, que bajaba todas las tardes para platicar con ellos, para estar en la brisa de la tarde, contemplar el atardecer, ya no los encuentra. Y entonces Dios, que ya lo sabía, les pregunta desde el fondo de su corazón: «¿Dónde estás? ¿Dónde estás?». Y Adán, escondido, le dice: «Señor, tuve miedo». Es la primera vez que aparece la palabra miedo. «Tuve miedo y me escondí». Y Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Y toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Dios, podemos resumirla así: Dios que va corriendo detrás del hombre para decir: «Ya sé lo que hiciste, ya sé que tienes miedo, que estás enojado, que estás triste, que estás enfermo y que te da vergüenza. Ya lo sé, ven, que yo te voy a curar». Pero es tal el miedo, la vergüenza ante el pecado y ante la grandeza de Dios, que el hombre en toda la historia de la salvación se va escondiendo. Por ello, cuando Jesús llega
y se encuentra en medio de nosotros, este es su mensaje principal, uno de sus mensajes principales: no tengas miedo. ¿Y quién eres tú para decirme que no tenga miedo? Yo soy. Yo soy. Tu Dios, tu Creador, tu Salvador te dice: no tengas miedo. Ya sé qué es lo que pasa en tu interior. Ya sé cuál es tu enfermedad, sé cuál es tu pecado. Es más, sé cuál es tu vergüenza. No tengas miedo, porque yo no me voy a escandalizar de tu pecado, de tu vergüenza, de todo lo que hayas hecho. Pedro experimentó esta sensación de cercanía ante Jesús, ante el pasaje que acabamos de escuchar. Es muy bonito porque Pedro, que ve a Jesús en el fondo y le da miedo a la situación, comienza a caminar sobre las aguas y se hunde. Y se hunde porque deja de ver a Dios, deja de ver a Jesús dentro de su vida, dentro del contexto en el que estaba viviendo. Y era un contexto realmente difícil. Se encontraban en una tormenta y la tormenta les era contraria. Motivo para tener miedo, sí que era bastante. Y no obstante, Pedro en ese momento se da cuenta que no solamente era un medio exterior, sino uno que era propiamente que venía desde el fondo de su corazón. Y aquí es muy bonito cómo Jesús entra a salvar a Pedro, lo toma por la mano justo cuando se estaba hundiendo, cuando todo parece que se va a acabar, lo levanta, y al levantar a Pedro nos levanta a nosotros para decir: no tengas miedo, Pedro, no tengas miedo, yo soy. Y nos vuelve a colocar dentro de su barca. En este día vamos a pedir a nuestro Señor que nos conceda esa gracia y, independientemente de la situación en la que nos encontremos, gritemos nuevamente como Pedro a Jesús: sálvame, Señor, y sentir la presencia de Dios en mi alma, que se acerca y que nos dice: hombre de poca fe. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? No tengas miedo, yo soy. Y volvernos a llevar a su barca. Pidámosle a nuestro Señor esta gracia. Dame la gracia de reconocerte, de no tener miedo ante mi pecado, ante mi vergüenza, ante mi situación, y poder saber que siempre estás conmigo, que eres mi Dios y Señor. Que así sea.